con ustedes, alabando a nuestro Señor Cristo Jesús. Y Padre Celestial, gracias por este tiempo juntos. Igual como Fidencio oró, por favor, llénanos en tu Espíritu Santo para que podamos entender bien tu palabra y ver su maravillosa aplicación a nuestro diario vivir. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Amén. Hermanos, por favor, abren sus Biblias a Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15, versículo 22. Ya vimos el milagro en que Dios dirigió al pueblo de Israel a pasar por el Mar Rojo como en tierra seca. Y ahora estamos en unos versículos, unos pocos pasajes antes de la llegada del libro de capítulo 19 en el monte Sinaí. Y en estos pequeños episodios de la caminata desde el Mar Rojo hasta el monte Sinaí, algunos de estos pasajes son algunos de mis favoritos en todo el libro de Éxodo. Y creo que son favoritos de Dios también, porque el profeta Oseas lo describe así. En este tiempo es como si Israel está conociendo a su Dios. Sigue conociendo a su Dios que los redimió de la esclavitud, pero apenas lo conoce y lo están conociendo mejor. Con cada paso de su viaje, lo van conociendo mejor a su Dios. Y el profeta Oseas lo describe de esta manera, como un noviazgo en que el novio y la novia están empezando a conocerse y pasan horas platicando. Si recordamos el inicio de un noviazgo, en cómo pues parecía que las horas de conversación terminaron demasiado rápido porque estábamos conociendo a la otra persona. Así va Israel con su Dios en estos capítulos. O lo describe también Oseas como cuando enseñamos a los niños pequeños a andar por primera vez. ¿Y cómo practican el andar? Pues agarran nuestros dedos y empiezan a dar sus pasitos y nosotros estamos encima de ellos pacientemente, paso a paso, para que aprendan a caminar. Y así describe Oseas esta caminata con el pueblo de Israel, como un padre que en amor enseña a su hijo a caminar. Entonces, así lo describe Dios, esta caminata, como los novios empezando a conocerse, como un papá que enseña a su hijo a andar. Y así es Éxodo 15, versículos 22 a 27, como los primeros pasos de Israel bajo la dirección de Jehová, o la novia llegando a conocer a su novio por primera vez en más detalle. Versículo 22. Hizo Moisés que partiera Israel del Mar Rojo. Salieron al desierto del Shur. Anduvieron 3 días por el desierto. ¿Y qué problema hubo? Sin hallar agua. 3 días sin agua. Apenas están al límite de lo que puede tolerar un ser humano sin agua. Están a los 3 días. Llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas. Por fin encontraron aguas, pero no las pudieron beber porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, que significa amarga, amargura en el hebreo. Entonces por fin encontraron agua, pero no las pudieron tomar. Era agua que pues al ponerla en la boca uno quiere vomitarla inmediatamente. No solo por falta de sabor, sino que reconoce que mi cuerpo no puede digerir esto. No sirve para hidratarme.
Así está todo el pueblo de Dios que ha seguido a Moisés. Versículo 22, hizo Moisés que partiera Israel del Mar Rojo. Entonces Moisés nos llevó a este lugar en donde no hay agua potable y uno escucha el clamor de sus rebaños, escucha el clamor de sus hijos, no se siente la misma sed. Y empieza a decir, ¿qué clase de viaje es este? ¿Qué clase de noviazgo será este? Por favor, que no tenemos agua para tomar. Entonces, versículo 24, el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y podemos decir, mire, hace 3 días que hubo el milagro de redimirlos por el Mar Rojo. Y si estuviéramos para decir esto a Israel, probablemente nos habrían apedreado o algo para decir, ojalá que estuviéramos otra vez en el Mar Rojo, donde hubo suficiente de aguas para poder sostener a mis rebaños y mi familia. No estaban en el momento de escuchar una reprensión tal vez. Pero Moisés, versículo 25, clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol. Un árbol. Pues la palabra en hebreo puede significar un palo, una rama, el tronco de un árbol. No especifica, no sabemos si era pequeño o grande. Lo importante es que Jehová le dio la instrucción. No es que Moisés tenía este conocimiento a escondidas y dijo, oh, sí, recuerdo, si estoy dirigiendo a 2 millones de personas, si estamos en tal situación sin agua, entonces debo llegar a buscar una... No, él no sabía esto. Moisés en toda su experiencia no tenía conocimiento, pero Jehová Dios le instruyó y le dijo, pon esta madera, este tronco, este árbol, en las aguas. Y así hizo. Lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Las aguas entonces podían refrescarlos, podían ser digeridas, podían pues volver a renovarlos para que continuaran a caminar. Pero la historia no termina ahí. Es solo la primera parte, vamos a decir, de la lección. Claro, lo más importante para Israel, ahora tienen aguas dulces que pueden tomar. Pero dice, ahí les dio estatutos, ordenanzas. Ahí los probó. Es decir, parte de la lección fue que, claro, que confiaran en Jehová Dios, que no murmuren contra Moisés, que recuerden que no es Moisés el que los va dirigiendo por la nube, por la columna de nube o la columna de fuego, sino que es Dios que los está guiando y que no murmuren contra Dios. Dios sabe lo que necesitan y tiene el poder para proveer todo lo que necesitan. Esto solo es una parte de la lección. Porque mencionan inmediatamente después de tomar estas aguas dulces, les dio estatutos y ordenanzas, es decir, les dio mandamientos, ahí los probó. Pues, ¿cuál es la conexión? ¿Qué conexión hay entre estas aguas y una lección, un sermón que viene después de parte de Moisés? ¿Qué conexión hay? Pues con un dedo en Éxodo 15, miren la conexión en el Salmo 19. Con un dedo en Éxodo 15, 22, siguen adelante al Salmo 19. Salmo 19, versículo 7. Salmo 19, versículo 7. Versículo 7. Todos lo han encontrado.
Dice la palabra, la ley de Jehová, ¿cómo es? Perfecta. ¿Y qué hace? Convierte el alma, imagine. No solo convierte los malos hábitos, todo nuestro ser es convertido por la ley perfecta de Dios. El testimonio de Jehová es ¿cómo? Es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová, ¿cómo son? Rectos. ¿Qué hacen? Alegran el corazón. Uno escucha los mandamientos de Dios y reconoce, fui creado para esto. Fui formado para obedecer a Dios. Esto va perfectamente de acuerdo con mi formación por Dios. Alegran el corazón. El precepto de Jehová es como puro. ¿Qué hace? Alumbra los ojos. Podemos ver ahora de acuerdo con Dios, según lo que percibe Dios. El temor de Jehová, hablando de la palabra de Dios y lo que hace en nosotros, produce temor de Dios en nosotros. El temor de Jehová, ¿cómo es? Limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová, ¿cómo son? Verdad, todos justos. Fíjense en que todos estos, la ley de Jehová, versículo 7, testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová, en versículo 8, el temor de Jehová, versículo 9, los juicios de Jehová describen la palabra de Dios. Son formas de describir la misma cosa, los mandamientos de Dios, la palabra de Dios. ¿Y cómo son, según versículo 10? Deseables son, más que el oro, más que mucho oro afinado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué prefiere, ganar la lotería o entender la palabra de Dios? Entender la palabra de Dios. Muy bien, así dice la palabra, que es más deseable que el oro. Más que mucho oro afinado. ¿Y qué más? Dulces. Oh, wow. Dulces más que la miel. Recuerden, ellos no tenían azúcar en este entonces. Lo más dulce era la miel. Más dulces que la miel, de la que destila del panal, de lo más dulce, de lo más rico, pues la palabra de Dios es más dulce y rico. Y esto es lo que enseña Jehová Dios a Israel en Éxodo 15. ¿Cómo eran estas aguas? Amargas. ¿Sabe cómo es la vida sin Dios? Amarga. En que uno dice, pues, ¿por qué vivimos? ¿Por qué vivo? No tenemos propósito. Bueno, pues claro, cuando somos jóvenes y bellos y fuertes, pues la vida tiene su gusto, pero ya cuando pasa todo esto, ¿qué tenemos? ¿O la vida sí es difícil? ¿La vida es amarga? Oh, pero hay algo que transforma la vida. ¿Qué es? Según capítulo 15 y versículo 25. Moisés clamó a Jehová. Jehová le mostró un árbol, lo echó en las aguas se endulzaron. Ahí les dio ¿qué? Ahí les dio su palabra. Estatutos y ordenanzas. La misma vida amarga. ¿Qué pasa cuando ponemos atención a la palabra de Dios? Esta vida amarga se transforma a dulce. Se cambia. Y esto es lo que Dios está enseñando a Israel. ¿Cómo le fueron las aguas sin esta transformación por el árbol? Amargas. Y ahora transformadas como son, dulces. Les enseña, así son sus vidas. ¿Recuerdan cómo era en la esclavitud? ¿Recuerdan lo que sufrían siendo azotados todos los días? ¿Recuerdan esta amargura de perder a sus hijos, de no tener control sobre su vida, de trabajar por otro y otro aproveche de los frutos y tú no te quedes con nada? ¿Recuerdan esta amargura?
Dios es el que transforma la vida por medio de su palabra para redimir a uno, para que esta vida se transforme de amarga a dulce. Y esta es la lección de esta, pues una lección por lo menos, de esta sección de la Sagrada Escritura. Y les enseña, en versículo 26, dijo, si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, y haces lo recto delante de sus ojos, y das oído a sus mandamientos. Fíjense tantas formas de describir la obediencia. Y guardes todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Entonces pasemos un momento para decir ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios. Queremos ver algunas descripciones de esto. Ninguna enfermedad. En las 10 plagas, ¿cuáles plagas tenían que ver con la enfermedad? Lo que llamaríamos nosotros una enfermedad de cuerpo. Probablemente lo de las úlceras de la piel. Pero las otras no llamaríamos enfermedades, las llamamos plagas, ¿verdad? Entonces, creo que podemos entender esta palabra enfermedad no solo como una enfermedad corporal, sino cualquier desastre, cualquier plaga, cualquier desastre natural, como ocurrió en las plagas. Dios hace referencia no solo al hecho de las enfermedades corporales, sino cualquier condición por el medio ambiente, por un desastre natural, cualquier condición que no nos lleve a una vida abundante. Por ejemplo, ¿recuerdan la primera plaga? Convirtió el río Nilo en sangre. ¿Pudieron beber las aguas? No. Entonces los israelitas probablemente se acuerdan de esta plaga primero cuando dice ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios. Dirían, sí, ¿recuerdan cuando Jehová Dios transformó el río Nilo? ¿De dónde sacábamos nuestra agua? ¿En sangre y nadie las pudo beber? Pues ahora vemos que si hacemos ¿qué? Si obedecemos a Dios, Él no va a hacer esta plaga a nosotros. Nos va a proteger. Y aunque lleguemos a aguas amargas como aquí en Mara, Él las puede transformar a aguas dulces. Lo que sea la enfermedad, el desastre natural, lo que sea la condición en el medio ambiente que hace que la gente se enferme y muere, Dios tiene poder sobre esto y lo puede cambiar y transformar a los obedientes para que no lo sufran. ¿Tiene sentido? Entonces, solo un punto aparte. Todos nosotros en algún momento hemos escuchado de los cambios climáticos que sufre nuestro planeta. Que hay gente que ni tengo que poner en larga lista de que las temperaturas suben, hay más inundaciones, hay huracanes más fuertes como el que pasó por Acapulco tan rápidamente, creció y destruyó a gran parte de Acapulco y eventos climáticos como estos pues se están continuando. ¿Por qué? Pues por el exceso de carbono en la atmósfera y tantas otras cosas. ¿Y cómo se va a resolver esto? Pues claro, de cortar las químicas malas que ponen en el aire y todo esto. Y pues podemos hablar de estas cosas, escuchar de estas cosas en los noticieros, pero se nos ha pausado para continuar la parte espiritual del problema. Hemos pasado para considerar
¿por qué hay tanto carbono y otras cosas y químicas malísimas en la atmósfera? ¿Por qué le dicen que solo podemos comer pescado ahora una vez por semana en vez de más frecuentemente? Pues por todas las químicas malas, mercurio y otras cosas que hay en los peces, ¿verdad? ¿Por qué sufrimos estas cosas? Exactamente, por la avaricia, por el materialismo, por el exceso en tener más y más y producir más rápido y todo eso. ¿Y quién está en control de esta situación? Hay alguien aún con más poder, nuestro Dios, el creador del planeta. ¿Qué pasaría si, además de todos los pasos científicos que uno debe hacer para resolver esta situación, nos arrepintiéramos de nuestro pecado, del materialismo, de la avaricia, de la producción en extremo y todas las cosas que han dañado el medio ambiente que creó Dios? ¿Qué tal si nos arrepintiéramos y pidiéramos a Dios perdón y que Él sanara este planeta? ¿Lo podría hacer? Pues según este pasaje de Éxodo 15, esta reacción espiritual de arrepentimiento es nuestra obligación de poner atención a su palabra en arrepentimiento y pedirle, entre todas las cosas que se puede hacer, pedir que Dios haga la obra que nosotros simplemente no podemos. Cuando Israel no tuvo aguas, llamaron unos científicos para decir, ¿qué hacemos en el caso de aguas amargas? Ajá, ok, sí. Entonces, no. Ni clamaron a Dios. Dios resolvió la situación. ¿Debemos ser inteligentes en la ciencia y todo eso? Claro que sí. Pero sin olvidarnos de lo principal, que es la faceta espiritual de esta situación. Simplemente una observación mía. Si no está de acuerdo conmigo, está bien. Pero esto es lo que encuentro como una sola pequeña lección aquí en estos versículos. Pero sigamos adelante porque esto no es lo principal. Versículo 26, si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, si haces lo recto delante de sus ojos, si das oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos y ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaría a ti, porque yo soy, ¿quién? Jehová tu sanador. Fíjense que hubo muchas plagas, 10 plagas que pasaron en Egipto. Uno podría malentender a Dios a pensar que es un Dios vengativo, un Dios principalmente justo que no tiene misericordia, que manifiesta rápidamente su ira. Y Jehová Dios dice a Israel, soy tu sanador. Sí, Él dirigió estas plagas, pero su corazón es para sanar, no para destruir. Desea, más que todo, sanar. Desea hacer prosperar a su pueblo, no maldecirlo. Jehová se identifica ahora no solo como varón de guerra, como vimos en el capítulo anterior, no solo como el pastor del pueblo, no solo como rey. Estos 3 títulos maravillosos que vimos en el capítulo anterior, ahora añade otro, yo soy tu sanador. Si escuchamos su palabra en arrepentimiento de nuestros pecados, Dios puede sanar. Dios tiene corazón para sanar. Dios tiene el deseo de que pasemos en comunión con Él el refrigerio, como dice el versículo que sigue.
después de esta lección, después de esta identificación, después de que Jehová Dios se describió como tu sanador, ¿qué pasó? Versículo 27, llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas, ahora aguas buenas en Elim. Vimos en otra parte del libro de Éxodo el número 12 junto con el número 70. Alguien dirá que sí, porque tú dijiste. ¿Cuál es la respuesta? Pues le digo, con un dedo en Éxodo 15, vuelvan a Éxodo 1, el primer capítulo de Éxodo y los primeros versículos de este libro. Éxodo capítulo 1, versículo 1, hasta versículo 5. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. ¿Y cuántas personas son? En versículos 2, 3 y 4. Qué pregunta tan tramposa. ¿Cuántos hay? 11. Nos falta uno. Versículo 5. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. A José estaba en Egipto. Ahora tenemos 12. 12 personas. ¿Y cuántos en total con las familias de ellos había? 70. 12 y 70. ¿Y qué pasa ahora en Éxodo 15, versículo 27? Pues claro, toda esa gente murió. Pero llegaron a Elim donde había ¿cuántas fuentes de agua? 12, una para cada tribu, representando a cada tribu. ¿Cuántas palmeras había? 70, representando a estos 70 antepasados que primero llegaron a Israel. Que es una lección para Israel, para que se acordaran ellos, aún mucho antes del nacimiento de los que están disfrutando este refrigerio en Elim. Mucho antes de esto llegaron 12 hijos de Jacob, 70 personas en total, a Egipto. Y mientras disfrutan este refrigerio, ¿quién estaba en control de todo este tiempo, desde capítulo 1 hasta ahora? El mismo Jehová Dios, tu sanador. El mismo Dios varón de guerra, el mismo Dios el rey, el mismo buen pastor, el mismo Dios se ha encargado de ellos, y aunque esta generación falleció, Dios siguió fiel a sus promesas, y esta fidelidad ahora está disfrutando esta nueva generación. Este es el Dios con quien están caminando, como conociéndose por primera vez como novios nuevos, pues como si Dios los está caminando como un pequeño bebé que aprende a caminar. Dios les está enseñando quién es, y es su sanador, que Él prefiere bendecir en vez de maldecir, que Él ha sido fiel de por generaciones con ellos y pueden confiar en Él. Y Israel agarró la lección, entendió la lección, porque vuelve a aparecer en pasajes que siguen en la Biblia. Por ejemplo, de Éxodo 15, siguen adelante al profeta Jeremías. Vamos a Jeremías 30. Jeremías capítulo 30. Jeremías capítulo 30, versículo 12. Todos lo encontraron. Escucho algunas páginas todavía en movimiento. Jeremías 30.
Jeremías 30, versículo 12. Vamos a leer hasta versículo 17. Y si se acuerda lo que dije hace poco de los cambios climáticos, piensen en esto también mientras lo leemos. Sigamos leyendo. Jeremías 30, versículo 12. Porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento, dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces. Imagine cuánto ha pecado Israel. No hay remedio, dice Dios. Lo compara a una enfermedad y dice, no hay remedio por tus muchos pecados. Versículo 14, todos tus enamorados. ¿Quiénes eran los enamorados de Israel? ¿A qué refiere? Sus dioses falsos. Las otras naciones que no reconocían a Jehová Dios y en quien confiaba Israel para su protección y otras cosas, eran sus enamorados. Todos tus enamorados te olvidaron, te abandonaron, no te buscan, porque como hiere un enemigo, te herí, dice Jehová. Aquí está su poder sobre la enfermedad para hacer daño, ¿verdad? Para hacer que sufra Israel, siempre con un propósito. Porque como hiere un enemigo, te herí con azote de adversario cruel a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. Es decir, Jehová castigó a Israel en esta ocasión por la invasión de Babilonia, que destruyó a Jerusalén, destruyó el templo en el año 586 antes del Señor Cristo Jesús. Jeremías hace referencia a todo esto como una enfermedad, como un castigo de parte de Dios. No hay duda que Dios los envió. Versículo 15, ¿por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? ¿Qué hace Israel en este dolor? Grita. Y Jehová dice, ¿por qué? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te han hecho esto. Dice, son por tus muchos pecados que estás sufriendo así. Wow, así declaró Jehová Dios. Parece que no hay remedio. Pero mire el versículo que sigue, versículo 16. Pero, ¿es incurable tu dolor? Pues sí, pero no es la palabra final. Hay algo más. Pero serán consumidos todos los que te consumen. Todos los que te han atacado serán atacados. Todos tus adversarios, todos irán en cautiverio. Tú has ido ahora en cautiverio. ¿Qué va a pasar a tus enemigos? Ellos van al cautiverio. Hollados serán los que te hollaron. Y a todos los que hicieron presa de ti, daré en presa. Dice Jehová Dios, todos tus enemigos van a sufrir lo mismo que te hice sufrir. Versículo 17. Mas yo haré. Bueno, le dijo Jehová a Israel que su llaga es incurable. ¿Qué dice en el versículo 17? Mas yo haré ¿qué? Venir sanidad para ti. Jehová tu sanador. Su castigo no es la palabra final para su pueblo. Todavía, a pesar de sus muchos pecados, a pesar de su abundante iniquidad, Jehová todavía viene para sanarlo. Yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, es de Sión de la que nadie se acuerda.
Jehová lo toma como una ofensa contra su gloria cuando los enemigos de Israel le dicen que Dios lo ha abandonado. Y Jehová dice, ¿oh, de veras? Ya dije que su llaga es incurable, pero miren, primero te voy a castigar a ti, los enemigos de mi pueblo, y segundo, voy a sanar a mi pueblo. ¿Quién puede hacer esto? Pues su llaga es incurable. Israel no lo puede hacer, sino su Dios sí lo hace. Jeremías recuerda por esta profecía lo que Jehová Dios enseñó en Éxodo 15. Jehová es nuestro sanador. Sí, si obedecemos, Él no va a poner estas enfermedades sobre nosotros. Pero ¿cómo nos hemos portado en todas estas generaciones? En desobediencia a la palabra de Dios. Y Él nos ha castigado a lo grande y lo merecemos y no podemos sanar nuestra propia condición. Y Dios dice, pero voy a castigar a tus enemigos y te voy a sanar a pesar de todos estos pecados e iniquidades. ¿Tiene sentido? Puede escuchar como la descripción de Dios en Éxodo 15 se repite, no solo en lo que vimos en la escuela dominical, sino en este pasaje se repite, en que se da cuenta el pueblo, sí, Jehová es nuestro sanador, aunque no estamos experimentando nada más que dolor ahora, confiamos en su palabra que Él nos va a sanar. ¿Tiene sentido? ¿Será que aparece algo parecido en el Nuevo Testamento? Mire el corazón de Dios en Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. El corazón de Dios para sanar se manifestó más que todo en el Señor Cristo Jesús. ¿Qué hizo el Señor Cristo Jesús? Además de enseñar en las sinagogas, además de predicar la palabra del reino de los cielos, ¿qué más hizo según Mateo 4:23? Sanó a los enfermos. Iba enseñando, predicando y sanando. Y aquí hay un ejemplo que demuestra el corazón de Dios. No para maldición, sino para bendición. Escúchenlo en Juan capítulo 5, versículo 1. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, ¿qué le pasó? Quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Impresionante la misericordia de Dios que en Jerusalén puso este lugar para la sanidad de su pueblo. Versículo 5. Había ahí un hombre que hacía ¿cuántos años? 38 años que estaba enfermo. ¿Dónde estaba usted hace 38 años? 38 años, ¿sabe cuánto? Casi 40 años, imagínese. Tenía 7 años. Imagine, esto es largo tiempo de estar enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano?
Escuchen bien el versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Entonces, ¿cuál ha sido su experiencia? Pues está ahí esperando que se agiten las aguas para bajarse a las aguas para ser el primero en llegar y ser sanado. Y siempre había alguien que le cortó el camino, que le estorbó el camino o que no pudo llevarlo porque era paralítico y que nunca llegaba primero. Y él podía mirar mientras otros fueron sanados y empezaron a dar gracias a Dios y exaltar el nombre de Dios mientras él decía, tal vez la próxima vez. Por 38 años esperaba que Dios lo sanara. Y cuando Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Él no percibe ninguna otra opción. No le pregunta, ¿tú conoces un médico que puede ayudarme en mi condición? ¿Es verdad si tomo té de manzanilla, esto me ayudará a quitar la enfermedad que tengo o lo que? Él no puede, él dice, solo hay una posibilidad para mí. Bajar a las aguas, ser el primero en bajar las aguas y no hay nadie para bajarme. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Solo esto? Sí, solo le mandó que se levantara, tomara su lecho y andara. Y al instante aquel hombre fue sanado. No hubo necesidad de tiempo de recuperación, no hubo terapia física que continuar. Al instante, así es el poder de nuestro Señor Cristo Jesús para sanar. Y Él lo hacía continuamente como ningún otro en toda la historia del planeta. Así lo hacía el Señor. Y no solo esto, sigan leyendo. Al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Como la policía que llegaba, la policía moral, es el día de reposo. ¿Cómo debemos celebrar el día de reposo? Pues alabando al Señor, claro. Por un milagro así, sería lindo adorar a Dios, ¿verdad? Y alabar su nombre. Pero ellos están preocupados en que, mire, hoy es el día de reposo. ¿Por qué está llevando tu lecho? Esto es prohibido, el día de reposo. ¿No sabías esto? Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. ¿Cómo voy a desobedecerle a él? Él me sanó y así me dijo. Versículo 13, el que había sido sanado no sabía quién fuera, ni reconoció a Jesús. No sabía su nombre. No podemos decir, mire, esta gran fe de este hombre que conoció a Jesús y que pues obedeció su palabra. Ni conocía a Jesús, ni sabía su nombre. Simplemente escuchó, levántate, toma tu lecho y anda, y así hizo. Solo por el poder de la palabra del Señor Cristo Jesús, sin conocerlo Él. El que había sido sanado no sabía quién fuera, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después lo halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más,
para que no te venga alguna cosa peor. ¿Alguna cosa peor que 38 años como paralítico? Sí, alguna cosa peor le puede pasar. Aún peor que 38 años de paralítico. Claro que Jesús está refiriendo a una condenación eterna. Si alguien rechaza a Él y su palabra, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Recuerden lo que Dios dijo en Éxodo 15. Sanó las aguas, dio las aguas dulces a Israel. ¿Y qué les dijo? Si obedezcan, si guarden mi palabra, si me escuchan y todas las otras cosas, no te voy a herir. Jesús va diciendo lo mismo aquí que Jehová Dios en Éxodo 15. Porque claro, nuestro Señor Cristo Jesús es divino. Jehová Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un Dios en tres personas. Entonces, la segunda persona de la Trinidad, el Señor Cristo Jesús, está diciendo lo mismo que había dicho en Éxodo 15 al pueblo de Israel. Hay una responsabilidad con la sanación, la responsabilidad de obedecer. Hay que obedecer la palabra de Dios al ser sanado, igual en Éxodo 15 como en Juan capítulo 5. Versículo 15. El hombre se fue, dio aviso a los judíos que Jesús era el que, bien interesante cómo termina este versículo, Jesús era el que le mandó a violar el día de reposo. No está como pues informándoles sobre Jesús para decir, no me echen la culpa a mí, Jesús es este que me dijo que tomara el hecho. No, le dice, Jesús era el que le había sanado. Como para decirle, si ustedes quieren una sanación también, vayan a Jesús. Ustedes quieren ser sanados, vayan a Jesús. Él es el que sana. Yo ni sabía quién era, ni sabía su nombre, y Él me sanó. ¿Por qué les cuento esto? Para que veamos el corazón de Dios para sanar y no para castigar. ¿Dios castiga? Claro que sí, pero Dios prefiere bendecir en vez de castigar. Prefiere sanar en vez de castigar con una plaga o una enfermedad. Él prefiere bendecir y edificar y demostrar la misericordia en vez de condenar. Y por eso, junto con esta sanidad, Jesús le dio la advertencia a este hombre. No vuelvas a pecar. No andes en lo mismo en que anduviste para caer en esta enfermedad. Guarda entonces la obediencia para que no te pase algo peor que los 38 años de paralítico. ¿Tiene sentido? ¿Habrá otra aplicación para nosotros? Pues sí, vamos a ver dos más rápidamente. En Primera de Pedro es la primera referencia adicional. Primera de Pedro, el apóstol Pedro también habla de este deseo para este corazón de Dios para sanar de una forma que se aplica a todos nosotros, si hemos pasado por una enfermedad fuerte o no. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 24 y 25. Primera de Pedro 2, 24 a 25. Aquí hay una descripción, estamos en medio de una frase larga, de una descripción del Señor Cristo Jesús. Fíjense cómo lo describe, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo, hablando de Cristo Jesús, llevó ¿qué? Nuestros pecados en su cuerpo
¿sobre qué? El madero, como un árbol, como una rama. Claro que está hablando de la cruz del Señor Cristo Jesús. Muy parecido a la madera que echaron al agua para endulzar las aguas, en cierto sentido. La misma idea tiene. Pero mire, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, por fe en Cristo Jesús, ¿qué estatus tenemos con el pecado ahora? Lo vimos hace un año, 2 años en Romanos 6. ¿Cuál es nuestra relación con el pecado ahora que estamos por fe en Cristo Jesús? Estamos muertos al pecado. Exactamente. Esto es a lo que refiere el apóstol Pedro acá. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos, ¿cómo? A la justicia. Vivamos como uno que ha sido perdonado y justificado ante Dios. Que obedezcamos la palabra de Dios. Hablando de Cristo Jesús, llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fueron sanados. ¿De qué fuimos sanados? De todo lo que merecíamos por nuestros pecados. De toda enfermedad que Dios en su justicia nos puede haber enviado. De todo lo que sería justo para castigarnos por nuestros pecados, Dios puso esto en la cruz, en el cuerpo del Señor Cristo Jesús, y Él murió en nuestro lugar. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues nosotros hemos muertos al pecado. Ya no estamos asociados con el pecado. ¿Cómo vivimos según este versículo? Vivimos ¿cómo? Vivimos en pecado continuo. Entonces, así dice. Vivimos a la justicia. Que vivamos a la justicia entonces. Vivimos de acuerdo con la justicia de nuestro Señor Cristo Jesús. Porque Él nos sanó de todo lo que merecíamos por nuestros pecados en la cruz. ¿Tiene sentido? Versículo 25, porque ustedes eran como ¿qué? Ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor, hablando de Cristo Jesús y nuestro Padre Celestial, al pastor y obispo, o anciano de sus almas. Dios es nuestro pastor, porque Cristo murió en la cruz por nosotros, y llevó en su cuerpo y murió por todos nuestros pecados, y ahora estamos libres del pecado para vivir en obediencia con Dios. Ven los mismos temas desde Éxodo 15, pasando por los Salmos en la escuela dominical, pasando por Jeremías, viendo los milagros de Jesús como Juan 5 y ahora la descripción en Primera de Pedro. Ven el corazón de Dios para sanar, para bendecir, para perdonar. Y nosotros tenemos entonces la obligación de obedecerle. Esto ven. ¿Por qué hay gente enferma entonces? Pues hay muchas razones posibles. Por el pecado, no necesariamente el pecado personal, pero por el pecado de Adán. Piensen en el ejemplo de Job. De hecho, esta semana volvemos en nuestro estudio en Zoom, en Internet, del libro de Job. No quiere decir que Dios va a sanar a cada persona de la enfermedad, que cada persona, recuerden, Elifaz, Bildad y Zofar, los 3 amigos de Job, ¿qué teología tenían? Pues es culpa de
Job, la enfermedad que tiene, él pecó y por eso Dios le castigó con esta enfermedad. Entonces, ¿qué tiene que hacer Job para restaurarse con Dios? Arrepentirse. ¿Y qué dijo Job? No pequé de ninguna forma para merecer tanta tragedia y tanta enfermedad. Lo que encontramos es que Dios no simplemente castiga a la persona por su pecado. Hay otras razones en la Sagrada Escritura también. Y sabe, tal vez le va a ser de sorpresa, pero hay gente que muere. ¿Se han dado cuenta que algunos mueren de la enfermedad? ¿Quiere decir que todos ellos eran pecadores? No, todos ellos eran descendientes de Adán, pero uno se puede enfermar sin haber pecado de una forma que merece esta enfermedad. Este mensaje no es para decir, hermano, la razón por la cual usted está enfermo es porque usted ha pecado. Arrepiéntete y obedece a Dios y Él te va a sanar. Este no es el mensaje de las Sagradas Escrituras. El mensaje de las Sagradas Escrituras es que Dios sí tiene control sobre todas las enfermedades, todos los desastres naturales, todo del medio ambiente que prohíbe que florezcan los seres humanos. Dios está en control de todo y utiliza estas cosas para castigar el pecado. Es una de muchas opciones que Él tiene para reaccionar al pecado. Una de muchas. Pero Él siempre ha tenido y tendrá control. Y tiene un corazón para sanar. Su preferencia siempre es sanar. Es restaurar. Y aunque la persona haya pecado a lo grande, a tal punto que su enfermedad es incurable, vamos a decir, Dios todavía desea sanar y restaurar a esta persona. ¿Y cuándo se hará entonces? A veces pasa en esta vida terrenal. Y en todos los casos pasa en Apocalipsis 22. Pasemos a Apocalipsis 22 para ver que Dios mantiene este corazón por toda la Biblia hasta el final. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1. Esta es la visión del apóstol Juan de la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 22, versículo 1. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida. Bastante diferente que las aguas amargas, ¿verdad? Agua de vida, resplandeciente como cristal. Es difícil encontrar ríos como cristales acá en los Estados Unidos ahora. Hay algunos, pero parecen que hay menos cada vez en cuando. Resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Este es un río único, aguas vivas, no aguas amargas. Todo lo contrario, salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle de la ciudad, accesible a todos. Y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. ¿Recuerdan del árbol de la vida en el huerto de Edén? Que fue prohibido a los seres humanos entrar ahí por el pecado de Adán y Eva, pero ahora está accesible a todos que están en la Nueva Jerusalén. Estaba el árbol de vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran ¿para qué? La sanidad de las naciones. Este árbol que produce continuamente de vida en todo mes tiene hojas para la sanidad de las naciones.
y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos, los que los seguimos por fe, los serviremos, les servirán, y verán su rostro, y el nombre estará en sus frentes. Que para nosotros los cristianos es como el punto ápice, el punto más alto de conocer a Dios, de poder verlo sin ser destruido por su santidad inmensa y maravillosa y gloriosa. El poder verlo cara a cara, de tener el nombre de Él en nuestra frente, que era del sumo sacerdote únicamente en la época del tabernáculo y del templo. Todos nosotros tendremos un acceso con Dios como el acceso del sumo sacerdote. Y todo esto por la sangre que derramó el Señor Cristo Jesús en la cruz por nosotros. Habrá una sanidad final para todos nosotros, o sea que hayamos muerto antes de la venida del Señor Cristo Jesús o no, si padecemos una enfermedad o no, todos seremos sanados ante Él para convivir en su presencia siempre. Este es el corazón de Dios. No es para que uno termine en enfermedad. Este no es el corazón de Dios. El corazón de Dios es sanar a todos para que andemos permanentemente, eternamente en su presencia para servirle a Él y para conocerlo. ¿Tiene sentido? Si tiene sentido, hemos visto algo de este tema, desde Éxodo hasta Apocalipsis entonces. Que alabemos a nuestro Dios, que entreguemos nuestro corazón a Dios, que reconozcamos que el corazón de Él es para bien, para bendición y no para maldición, para obedecerle, para poner en práctica su palabra. ¿Tiene sentido? Gloria sea a ti, Padre Celestial, por este corazón que tienes como nuestro sanador. Y Padre Celestial, sí pedimos por cualquier persona acá, por cualquier persona que esté escuchando, que está enfermo. Por favor, ten misericordia sobre esta persona. Lo que sea su edad, si es niño, si es una persona de la tercera edad, pedimos que tú manifiestes en la vida de esta persona una sanidad perfecta. Padre Celestial, te agradecemos porque nuestro Señor Cristo Jesús murió en la cruz para sanar a cada uno de nosotros de nuestro pecado, de nuestra adicción al pecado, del poder del pecado sobre nuestras vidas. Gracias porque rompiste el poder del pecado en nuestras vidas y ahora estamos identificados por fe en tu Hijo Jesús, el que murió en la cruz por nosotros, el que resucitó de los muertos al tercer día, el que va a volver por nosotros y el que va a sanar todo este planeta, que va a sanar nuestros cuerpos, que va a resucitar a los enfermos, que va a hacer todo como tú deseabas al principio, Padre, cuando formaste a nuestros antepasados, Adán y Eva. Gracias, Padre Celestial, porque has respondido al pecado de ellos con misericordia en Cristo Jesús, la simiente de la mujer que murió en la cruz en nuestro lugar y que resucitó de los muertos. En Él confiamos. Gracias, Señor Cristo Jesús, nuestro sanador. En tu nombre oramos. Amén.